buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El asesinato de Charles Kirk en Estados Unidos estaba en una conferencia abierta en la Universidad de Utah, pues marca una etapa ominosa, cavernícola, totalmente salvaje, porque estamos hablando de que las ideas ahora se confrontan de esta manera. ¿En qué andaba Kirsch? En lo que hacía, expresar sus ideas, confrontar las ideas que enfrentaba, pero siempre en el terreno del discurso, en el terreno de las palabras, y cultivó una, una gran popularidad. Tenía pues muchísimos seguidores en todas las redes, sobre los 5 millones de seguidores, por ejemplo, nada más en X. Y todas sus conferencias eran muy concurridas. En esa conferencia en la que lo mataron había más de 3.000 personas. Este hecho es comparable con lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbáez en Colombia. Estamos hablando de gente que lo que está es expresando sus ideas, combatiendo otras ideas, pero en las palabras. Entonces hay varias cosas, porque el pensamiento progresista se manejaba en el pasado con ventajas conceptuales. Eh, Realmente la gente que militaba en la izquierda tenía mayores argumentaciones para las discusiones políticas, para los debates, que quienes militaban en el conservadurismo o en la derecha. Hoy es totalmente al revés. El liderazgo conservador o el de la llamada nueva derecha, pues en términos del discurso, se ha alimentado mucho y le ha dado sustentación, porque bueno, el problema es que la izquierda progresista de repente se quedó sin discurso, se quedó sin utopía, y ha tenido que irse agarrando de una serie de cosas, porque había una aspiración a la creación de una sociedad sin propiedad privada, una sociedad igualitaria. Esa sociedad tendría como clase dominante a la clase obrera, etcétera. Y ya sabemos que esa aspiración colapsó de manera total. Al colapsar, entonces se fueron tomando otras banderas del progresismo, que la de la igualdad de género, por ejemplo, pero también eh, las libertades, las libertades sexuales en todos los sentidos. Y digamos, se fueron más a la argumentación del individualismo, del individuo y de sus libertades muy particulares, que a los derechos colectivos, a la aspiración de sociedades con iguales oportunidades para todos, con igual tratamiento ante las leyes, pero además quedó claro que cuando estamos hablando de progreso, si estamos hablando de progreso, de superación de la pobreza, etcétera, tenemos que hablar de una sociedad
organizada en base a un sistema capitalista. No necesariamente liberal, porque China ha tenido que asumir un capitalismo con algunas libertades para la inversión, pero con un sistema político totalmente centralizado, y ha sido exitosa. Ha sido exitosa. Entonces, qué lástima que la carencia hoy de argumentos lleve a respuestas tan desesperadas. No sabemos qué hacer contigo, no tenemos un liderazgo que iguale al tuyo en cantidad de seguidores, en, digamos, la calidad de tus exposiciones, etcétera, y decidimos quitarte del medio. La verdad es que es inexplicable que una cosa así ocurra en plenos siglo XXI. Estamos en la sociedad, digamos, de la Inquisición, de la quema de libros y de la muerte sencillamente por pensar distinto al otro. Esto es muy lamentable. Señores, una pausa, retornamos en breve. En octubre se va la misión keniana, o por lo menos concluye su plazo, que ha estado encabezando una misión de apoyo a la seguridad en Haití. Y bueno, hay que reemplazarla, y ojalá que fuera por algo más robusto. Lo importante, y eso hay que verlo de forma esperanzadora, fue que la OEA logró una resolución a unanimidad, apoyada por 39 países. Un voto unánime en la OEA no es fácil, porque hay muchas segmentaciones, y el caso del tema haitiano no era precisamente una excepción. En base a ese tema había realmente muchas segmentaciones, pero bueno, se logró la resolución, y qué bueno. Esta resolución dice lo siguiente: los 32 miembros, yo decía 39, son 32, los 32 miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, expresaron su respaldo a una renovada misión de seguridad para Haití que sustituye a la actual, cuyo mandato vencerá en el próximo octubre. ¿Qué es lo importante? Que esto va a una discusión que hay en la ONU. Y entonces es importante que a la discusión de la ONU llegue este mensaje de unanimidad de la región, para que la ONU pueda aprobar esta nueva misión en Haití, que ojalá se logre lo mismo que con la primera, que China y Rusia no la apoyaron, pero tampoco ejercieron su derecho al veto, por lo que funcionó el voto mayoritario que creó esa misión. Esperamos que con el mensaje de esta resolución de la OEA y esta posición firme de Estados Unidos, que junto a Panamá fue que alcanzó este logro a la OEA, pues se consiga, señores, esa nueva misión en Haití, porque lo otro sería el desamparo, y ustedes saben todo lo que eso representa en presión para la República Dominicana. Bueno, señores, en lo que eso se resuelve, nosotros vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante.
La directiva saliente del SENASA se enfrenta a una investigación judicial debido a presuntos actos de corrupción administrativa. El presidente Luis Abinader, en noviembre de 2024, solicitó al Ministerio Público investigar irregularidades en el SENASA y actualmente se están llevando a cabo indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y otros organismos para que investiguen la situación y los archivos de los procesos en esa entidad que registran situaciones al parecer desde 2020. La investigación se centra en el manejo de fondos públicos y la posible malversación, lo que ha generado críticas y desconfianza en la entidad. El jefe de Estado advirtió que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, en especial del sector salud, debe tener consecuencias drásticas y explicó que en noviembre de 2024 ordenó una investigación en esa institución por sospechas, aunque a los casos sobre supuestos actos de corrupción en SENASA le estaban seguimiento desde 2024 por denuncias de pacientes y centros de salud. Fue a mediados de agosto pasado que el Poder Ejecutivo destituyó a Santiago Jacín, quien era el director ejecutivo desde 2020. Las denuncias abarcan contratos con prestadores de servicios privados que recibían altas sumas de dinero sin pruebas de que cumplían lo reportado. Senasa también figura en un expediente sometido a la justicia en el que se señala que presuntamente se cobraban sobornos para contratar y mantener servicios de seguridad privada. Como consecuencia de este caso que permanece en los tribunales, a los 10 principales imputados se les impuso arresto domiciliario, además de impedimento de salida para aquellos que no colaboraron con la investigación. Se recuerda que el pasado 25 de junio el partido Fuerza del Pueblo denunció que el SENASA atraviesa una profunda crisis financiera. Según sus datos, el déficit operacional acumulado del régimen subsidiado asciende actualmente a 3.372.8 millones de pesos. En búsqueda de contrarrestar la recién ola de apagones que afecta a varios sectores del país, el gobierno declaró de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras que se realicen para incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad de la red eléctrica, suplir la demanda del sistema eléctrico nacional interconectado y fortalecer el almacenamiento de energía en la República Dominicana. De acuerdo con el decreto 517-25 firmado por el presidente Luis Abinader, estas compras garantizarán la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, así como la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras de electricidad. En otro orden, el Consejo Nacional de Seguridad Social, CNSS, aprobó la transferencia de 12.500 millones de pesos provenientes de los excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales, SRL, para fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. La decisión ocurre en momentos en el que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, enfrenta fuertes cuestionamientos por supuestos actos de corrupción y crecientes quejas de afiliados por la deficiencia en los servicios. De acuerdo con la resolución de la Tesorería de la Seguridad Social, deberá dispersar los fondos de la siguiente manera: 6.000 millones de pesos a la ARS SENASA para la protección y salud de los afiliados, 5.000 millones de pesos al Fondo de la Cuenta de Cuidado de Salud de las Personas del régimen contributivo y 1.500 millones de pesos para subsidios que cubren prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad. El reciente incremento del dólar en República Dominicana, que pasó de 58 a más de 64 pesos en pocas semanas, ha generado preocupación entre comerciantes y consumidores, quienes advierten que la depreciación del peso afectará directamente los precios de los productos de la canasta básica. En los bancos, el dólar se cotiza a la compra 61,10 y la venta 64,10, mientras en las agencias de cambio la moneda extranjera registraba la compra 63,70 y la venta a 64,20, dijo Abinader en la semanal en un espacio de diálogo con la prensa. Varios productos de la canasta básica podrían subir de precios debido al alza que ha mantenido la tasa del dólar en el país, denunció la Confederación del Comercio de Provisiones y MIPIMES de República Dominicana, Confecomercio, que demandó la urgente intervención de las autoridades. De acuerdo con el presidente de Confecomercio, Gilberto Luna, productos como el pollo, carnes, huevo y el agua se están viendo afectados por el ritmo de incremento que lleva el dólar las últimas semanas. Luna precisó que con este ritmo de alza, el dólar podría llegar
a $70 por uno para diciembre, lo que traería como consecuencia un incremento generalizado de precios y servicios en más de un 20%. En los últimos meses, el dólar se ha incrementado alrededor de 400 puntos, por lo que hoy en día se están haciendo transacciones económicas en el comercio cerca de los 64 pesos por uno, reiteró. En tanto, especialistas señalan que el escalamiento del tipo de cambio responde a factores internos y externos. En el ámbito local, la política monetaria orientada a impulsar el crecimiento económico ha llevado al Banco Central a inyectar recursos que incrementan la demanda de divisas para fines de importación. En el plano internacional, las tensiones geopolíticas y las políticas económicas de Estados Unidos también influyen en la depreciación del peso dominicano, lo que lleva a los grandes importadores a comprar dólares de manera anticipada para evitar mayores costos futuros. La Policía Nacional identificó a los 5 hombres que perdieron la vida durante un supuesto intercambio de disparos con agentes en el sector La Barranquita de Santiago. Los fallecidos son Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años, Julio Alberto Gómez, de 28, José Vladimir Valerio Esteves, de 25, Eduard Bernardo Peña Rodríguez, de 35 y Carlos Enrique Guzmán, de 40. De acuerdo con el informe preliminar de la institución, la balacera se produjo tras una persecución policial. Los presuntos delincuentes se desplazaban en un carro Kia blanco desde donde habrían enfrentado a tiros a los agentes actuantes al llegar a un edificio de apartamentos que también tiene locales comerciales. En el lugar fueron ocupadas varias armas de fuego, entre ellas un fusil, las cuales, según la policía, eran utilizadas por los occisos. Wander Franco, campo corto de los Rays de Tampa Bay, en los últimos días se ha visto involucrado en varios incidentes que ha causado preocupación en el mundo del béisbol y la opinión pública. En las últimas horas se difundió un video en redes sociales en donde se observa a varios miembros de la Policía Nacional deteniendo a Franco en su residencia. En el audiovisual se escucha a Franco oponerse a la detención, en lo que en un primer momento parecía un arresto. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que el padre del pelotero acudió ante las autoridades policiales para que les dieran asistencia y trasladaran a su hijo a un centro de salud de Santo Domingo. El pelotero de 24 años fue hospitalizado en un centro médico tras sufrir una crisis de salud mental, según informó la Policía Nacional. Franco, quien juega como campo corto para los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas, fue asistido por agentes policiales en su residencia ubicada en la provincia de Peravia, al sur del país. El sábado pasado, Wander Franco había denunciado que perdió $1.000.000 en efectivo en un hotel de Puerto Plata, exigiendo respuestas por parte del complejo turístico. Más tarde, el abogado de Franco, Teodoro Jaques, dijo que el dinero fue recuperado en la misma habitación del hotel donde se encontraba el jugador y que todo se trató de un malentendido, pero Franco más tarde lo desmintió. Todo es falso, no me han devuelto el dinero ni han hablado conmigo. Ese abogado, en vez de apoyarme, me hace más daño, dijo Franco en su cuenta de Instagram. Se recuerda que el torpedero de los Rays fue declarado culpable por abuso sexual a una menor de edad, por lo que recibió una sentencia suspendida de 2 años en prisión. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, informó que celebra y apoya firmemente la declaración conjunta firmada el pasado martes, 9 de septiembre, por Estados miembros de la OEA en apoyo a Haití. En un comunicado, la organización subrayó que los esfuerzos que se realizan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son para asegurar el rápido despliegue de una fuerza para combatir y contrarrestar a los grupos delictivos organizados y las pandillas en el país caribeño. La información señala que en todo el hemisferio existe un consenso en que restablecer la seguridad en Haití es un primer paso urgente e indispensable, sin el cual otras formas de apoyo político, económico y humanitario no pueden tener éxito. La misión en Haití es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La unidad y colaboración demostrada por los Estados miembros de la OEA, trabajando junto con las Naciones Unidas, CARICOM y las autoridades haitianas en la hoja de ruta para Haití, subraya nuestro objetivo común: ayudar al pueblo haitiano a reconstruir instituciones sólidas, restablecer la seguridad y sentar las bases para el desarrollo sostenible, indicó la OEA.
Nicolás Maduro instó a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, a encabezar personalmente un despliegue militar tras las declaraciones de la mandataria de que Estados Unidos continuará enviando aviones a la isla como parte del despliegue militar en el Caribe, presentado como una operación antidrogas. La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo, se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, dijo Maduro. El venezolano también pidió a González que se embarque en el primer barco rumbo a su país, asegurando que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas. Asimismo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó duramente a varios líderes extranjeros, incluyendo al presidente dominicano Luis Abinader, por su presunto apoyo a la destrucción de un barco acusado de transportar drogas por parte de Estados Unidos. En una declaración cargada de insultos y fuertes acusaciones, Cabello se refirió a Abinader como un estúpido pillo y a la presidenta de Trinidad y Tobago, a quien nombró directamente como la borracha. Según el dirigente chavista, el apoyo a dicha operación militar implica una traición a los intereses de sus propios ciudadanos, en particular a los pescadores. De su lado, el presidente Abinader respondió a las declaraciones ofensivas del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, quien lo atacó verbalmente tras el respaldo del gobierno dominicano a la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista. En su encuentro semanal con la prensa en el Palacio Nacional, Abinader aclaró que nunca se refirió a Cabello, sino a los narcotraficantes vinculados al Cartel de los Soles. Yo no hice ningún pronunciamiento contra él. Yo hablé fue de los narcotraficantes y del Cartel de los Soles. No sé por qué esa respuesta, porque yo ni mencioné a Venezuela, puntualizó. El mandatario ironizó sobre la actitud de Cabello, señalando que mientras insultaba a líderes como la primera ministra de Trinidad y Tobago y a él mismo, trataba con respeto al senador estadounidense Marco Rubio, además al presidente Donald Trump, le vi ahí su gran valentía. ¿Qué valentía?, dijo Abinader en tono crítico. Charlie Kirk, un niño prodigio conservador que a través de su programa de radio, sus libros, su organización política y sus incesantes giras de conferencias, se convirtió en un aliado cercano del presidente Donald Trump y contribuyó en gran medida a darle forma al movimiento de extrema derecha que se aglutinó alrededor del actual mandatario de Estados Unidos en la última década. Murió de un disparo el pasado miércoles en Orem, Utah, donde estaba hablando en un acto en un campus universitario. Kirk acababa de subir al escenario del evento en la Universidad del Valle de Utah cuando recibió un disparo en el cuello poco después del mediodía. Fue trasladado a un hospital cercano donde posteriormente fue declarado muerto. Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña el año pasado. Estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente. El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas. En tanto, el Buró Federal de Investigaciones FBI publicó 2 imágenes del sospechoso de haber asesinado al activista conservador, en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol. Israel lanzó un ataque contra el brazo político de Hamás en Doha, la capital de Qatar, según han confirmado las fuerzas de defensa de Israel y la agencia de inteligencia de seguridad. Se ha llevado a cabo un ataque preciso contra los altos mandos de la organización. El presidente israelí Isaac Herzog ha confirmado que el objetivo de ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Qatar era el jefe de la delegación negociadora en las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza, Khalil al-Haya. De acuerdo con la información, los principales líderes del grupo habían sobrevivido al ataque, si bien 5 miembros de la delegación han muerto, entre ellos el hijo de al-Haya, así como el jefe de la oficina de al-Haya y 3 guardaespaldas. Qatar también ha informado que un miembro de sus fuerzas de seguridad ha muerto en la ofensiva. La acción estaba plenamente justificada, dado que los líderes de Hamás fueron quienes iniciaron y organizaron la masacre del 7 de octubre y desde entonces no han cesado de lanzar acciones asesinas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, ha señalado el gobierno israelí. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha informado que fue su gobierno quien inició y llevó a cabo los ataques y en consecuencia asume toda la responsabilidad. Finalmente, el gobierno de Javier Milei sufrió una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país. En una jornada amarga para La Libertad Avanza, el Frente Electoral de Fuerza Patria, que nuclea los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, se impone por 13 puntos en el principal bastión peronista. Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad
de la legislatura. En el peor revés electoral que padece Milei desde que llegó a la presidencia, Fuerza Patria doblegó a la escudería de La Libertad Avanza en las secciones electorales más pobladas y decisivas. El resultado debilita la figura de Milei de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre, el primer test nacional que atravesará la gestión de Libertad Avanza. Una pausa, retornamos en breve. Hubo dos decisiones esta semana que han levantado cuestionamientos. La primera es una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que aprueba que 12.500 millones de los excedentes de reservas técnicas del seguro de riesgos laborales vayan a digamos, distintas actividades. 6.000 a el hoyo financiero del SENASA y otros 6.000 se reparten entre distintos sectores de la seguridad social. Olivo Rodríguez Huerta, que es uno de los principales administrativistas del país, ha advertido que la decisión carece de legalidad. Por lo siguiente, siempre hemos escuchado decir que lo que no está prohibido está permitido, pero eso tiene que ver con derechos individuales. Lo que la ley no me prohíbe como ciudadano, la ley me lo permite. Yo no puedo ser sancionado por lo que la ley no me prohíbe como ciudadano. Pero desde la función pública es lo siguiente: lo que la ley no me pauta está prohibido. Es decir, el funcionario público, el que tiene mandato público en algún consejo, solo puede hacer lo que la ley específicamente dice que puede hacer. No puede hacer cosas en función de que, bueno, como esto no está prohibido, yo lo puedo hacer. No. Y entonces, las especificaciones específicas, valga la redundancia, de a dónde van esos excedentes, no está planteado por ninguna parte que una ARS que haya tenido problemas financieros, pues puede ser auxiliada con esos fondos. Pero como esos fondos han tenido otra redistribución y que hay 1.500 que van a atenciones de salud, que eso benefician a otras ARS, y se ha hecho un reparto ahí, entonces se ha aprobado esto. El precedente no es bueno. El precedente no es bueno porque si se aprueba para esto que no corresponde, ¿qué impide que mañana se use para otras cosas que tampoco corresponden? Entonces, el ministro de Trabajo ha dicho que estos fondos se van a erogar de manera paulatina, etcétera, pero aún así eso no cubre la legalidad de este asunto. El otro, para mí muy grave, es el decreto del presidente que declara una emergencia para el sector eléctrico. Entonces, desde ese sector se podrán hacer contratos, es decir, contratar plantas, contratar servicios, todos estos servicios de este sector durante un año sin
pasar por los requisitos de la ley de compra y contrataciones. ¿Qué ocurre? Que esta misma semana el presidente habló muy orondo, muy orgulloso de la renovación, del remozamiento de la ley de compras y contrataciones y de lo que significa que el gasto pase a través de ese canal, de la transparencia y de la calidad que, a la que compromete el gasto, el paso por ese canal. Oh, pero en la misma semana que está ponderando, que hace un acto para ponderar esa nueva ley de compras y contrataciones, emite un decreto que le da la espalda totalmente a esa ley. En un sector que está en crisis, pero la crisis es por ineficiencia. La crisis es por falta de planificación y por falta de decisión. Entonces, los problemas de ese sector no se van a resolver porque haya poder de compras sin supervisión, sin vigilancia, sin sujetarse a los principios de una ley. No, los problemas de ese sector hay que resolverlo con planificación. Todo lo que se pueda hacer ahí tiene que estar previamente planificado. Entonces, no se trata de que, bueno, señores, se nos presentó un huracán, el sistema se fue al suelo, hay que resolver mañana, hay que resolver el pasado, hay que buscar lo que sea, un fenómeno natural. No, no hemos tenido nada de eso, nada de eso. Lo que hemos tenido es mucha incapacidad, un hoyo financiero cada vez más grande y ahora le abrimos más la puerta para que el hoyo siga creciendo, porque ahora es sin ninguna suerte de vigilancia, por lo menos durante un año. Yo creo que ese decreto debe ser derogado y tengo la esperanza de que sea derogado. Eso no tiene la menor justificación. Y vi una declaración del Consejo de la Sede que eso no significa, no es lo que significa, no. Es que hay que una ley de compra y contratación y esa ley es para todos. Y lo que se vaya a hacer debe hacerse mediante esa ley, porque si la estamos ponderando y estamos diciendo que es buena, ¿por qué decimos que es buena cuando entonces no queremos poner de espaldas a ella? Eso no tiene sentido. En breve. Bueno, señores, varios acontecimientos internacionales frente a los que no podemos ser indiferentes. Tenemos el ataque de Israel a directivos, a líderes de Hamas en Qatar, lo que crea un conflicto. Tenemos entonces también drones rusos que estuvieron sobrevolando y que fueron derribados en Polonia. Eso crea otra situación porque Polonia es parte de la OTAN y estamos hablando de un aumento de un conflicto que pudiera expandirse y tener otras consecuencias. Y bueno, hay otros acontecimientos también, por eso nuestro equipo formuló 3 preguntas esta semana a Pelegrín Castillo sobre el impacto de estos acontecimientos. Adelante. ¿Qué implicación pudiera tener el ataque de Israel a miembros de la cúpula militar de Hamas reunidos en Qatar para fijar una posición frente al acuerdo de paz promovido por los Estados Unidos? ¿Podría victimizar a Hamas y menguar el apoyo a Israel? Lo importante es tener presente que Israel está consciente de que está librando una guerra que no es la guerra convencional de carácter militar.
es una guerra que se desarrolla en muchos planos simultáneamente. Por eso es propiamente una guerra híbrida, dentro de una guerra híbrida global de cuarta generación. Entonces los relatos cuentan. Jamás tiene una doctrina muy clara y no la ha cambiado. Desde el principio ha dicho que su meta principal no es construir el Estado palestino, sino destruir el Estado de Israel, porque ellos no creen en los estados nacionales, sino en la Umma Arabiyya, en la Umma Islamiyya. Y por eso, en 28 ocasiones, donde se ha discutido el tema del Estado y se le han hecho todas las propuestas, esa facción y otras parecidas han dicho que no, porque su meta es otra y apunta no solamente a Israel, sino también a la ruptura de las relaciones del mundo islámico, del mundo árabe islámico con Occidente. Eso recibió mucha fuerza tanto con el proceso que se dio en Afganistán en el año 1978, como con la revolución chiita de los ayatolás en el año 78-79. Una fuerza que todavía perdura. Entonces, jamás tiene ese designio muy claro. Por eso, retener rehenes para negociar y al mismo tiempo desgastar a Israel es parte de la lucha, porque sabe que Israel se tiene que manejar con unos valores diferentes, está conectado a la civilización de Occidente. En Occidente hay apoyo para Israel, pero al mismo tiempo hay una preocupación de que esa lucha lleve a una deslegitimación del Estado de Israel. Y jamás tiene muy claro ese objetivo. Igualmente que la gente de Qatar, porque Qatar se sabe que adoptó la visión radical, fundamentalista, salafista. Ningún Estado del Golfo le ha dado más apoyo a los movimientos salafistas y a los movimientos wahabitas que la gente de Qatar. Incluso contra los propios estados árabes. Por eso muchas veces Qatar aparece aliado a Irán, acercándose a Irán, queriendo ser el puente entre la revolución de los ayatolás y los movimientos fundamentalistas. Por muchos años financió en Estados Unidos instituciones que promovieron esa visión del Islam. Por eso ahora mismo con la administración Trump hay un cuestionamiento al papel histórico jugado por Qatar y sobre todo por su medio más poderoso, que es Al Jazeera. Al Jazeera es el medio que usa el Estado de Qatar para influir en la zona. Nada más hay que recordar que las rebeliones árabes, que se conocieron como las primaveras árabes, que llevaron a los hermanos musulmanes en Egipto al poder y que alentaron la insurrección en Siria e incluso en la misma Libia, estuvo alentado en buena medida por la acción de Qatar. Entonces, ese mundo es bastante complejo. Creo que ahí hay muchas cosas que no se han conocido todavía. De alguna manera, creo que a Estados Unidos no le gustó la forma en que en el conflicto de Irán con Israel y Estados Unidos, Qatar jugó la carta de ser un intermediario de Irán con Estados Unidos, advirtiéndole que abandonara la base porque iba a ser destruida, lo que demostraba que la posición de Qatar es la de jugar a ser una potencia diplomática que por un lado alienta los radicalismos, pero por otro lado juega la diplomacia. Entonces, obviamente, ahí hay mucha gente en la región que no
no ven con buenos ojos ese rol y creo que Israel ya con eso le mandó a decir a Qatar que no se puede seguir en negociaciones interminables. Es en cierta manera algo muy trágico porque si quedaban expectativas de que los rehenes podían liberarse después de este episodio, dudo mucho ya que lo puedan liberar con vida y ya el conflicto va a mayores. Israel lo sabe porque siguió el ataque desde Yemen y siguió la hostilidad desde el Líbano y desde Siria. Y por eso Israel tiene también una situación muy particular porque tiene capacidad de causar una enorme destrucción, no solamente en Gaza, sino en todo el Medio Oriente, pero no puede usar todo ese poder que tiene porque sería algo catastrófico para el mundo, pero al mismo tiempo tiene la necesidad de mantener una idea de que la disuasión, su capacidad de acción está ahí, que no ha variado. Yo creo que esas son de los mensajes que Israel con ese tipo de acción está mandando, que está en capacidad de volver, y en este caso es un golpe directamente a la cúpula de Hamas en Qatar y a todos los fundamentalismos de la región. ¿Cómo evalúa la presencia militar de Estados Unidos en aguas próximas a Venezuela y la advertencia del secretario de Defensa Peter Hegseth de que no se trata de un entrenamiento rutinario? ¿Qué opinas de los comentarios que Maduro y Diosdado han hecho de la gobernadora de Puerto Rico y del presidente Abinader? Es que yo creo que el presidente Trump y su equipo están muy conscientes de que el conflicto global es uno solo, se está desarrollando en varios escenarios y hay una interconexión entre los escenarios que parecen remotos con los escenarios cercanos. Concretamente, el que sigue la cronología de los eventos sabe perfectamente que ese despliegue de esa flota norteamericana se produce después de ese conflicto que se viene significando en Medio Oriente y concretamente del involucramiento de Estados Unidos e Israel en un ataque que fue bastante severo, pero no decisivo, contra Irán, y que hay una alianza ya planteada hace muchos años entre Irán y Venezuela y entre Irán con muchos países de la región a través del régimen de Venezuela. Entonces, yo pienso que Estados Unidos, que sabe que el conflicto con Irán y con los fundamentalismos del Medio Oriente, recordemos que incluso hasta Pakistán amenazó con el uso del arma nuclear, yo creo que ese conflicto puede tener un retorno muy próximamente, como se está viendo, y entonces en ese contexto Estados Unidos no puede darse el lujo de librar esa batalla ya y no tener una previsión aquí, porque ahí está Irán, en Venezuela está Irán. Irán tiene 10.000 kilómetros concesionados del gobierno venezolano. Los ataques de Venezuela a República Dominicana no son nuevos. Recuérdense que Maduro en un momento dado amenazó a República Dominicana con motivo de la sentencia 168. Y el mismo Raúl Castro insinuó cierta adhesión a esa posición y eso ha continuado. Eso ahora es más grave todavía, porque los que se han opuesto radicalmente a una acción en Haití a nivel regional son Venezuela y Colombia. El triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Argentina indica que el libertarismo de Milei se expone a próximas derrotas y a una pérdida futura del poder.
Yo no creo necesariamente, pero es un bastión, siempre ha sido un bastión de la fuerza del peronismo. Y obviamente desde el gobierno de Milei se cometieron errores, se han suscitado situaciones de escándalo, y eso puede, como él mismo admitió, eso puede erosionar mucho las bases de un movimiento que está planteando un cambio a fondo. Él tiene un discurso radical, libertario. Yo personalmente, que creo mucho en la libertad, también entiendo que el discurso de la libertad hay que levantarlo al mismo tiempo que se levanta el discurso de la responsabilidad. Tenemos que fomentar la libertad en el mundo, pero al mismo tiempo acompañado del sentido de responsabilidad, porque todo lo que se haga o no se haga como seres libres afecta a los demás. Entonces hay que buscar ese balance. Y cuando se lleva el tema de la libertad a los extremos, podemos también causar mucho daño, porque como decía el abad Lacordaire, entre el rico y el pobre, entre el débil y el fuerte, la libertad oprime, la ley libera. Una pausa, retornamos en breve. Son delincuentes todos los que mueren en los intercambios de disparos frente a la policía, como ocurrió con 5 jóvenes en Santiago de los Caballeros. Uno no sabe. En el caso de estos 5, he escuchado testimonios de algunos familiares que dicen que ahí había un peluquero, que había otra persona que estaba en la peluquería, que llegaron los otros 3 individuos, que posiblemente fuera lo que la policía estaba persiguiendo, y que ahí se agregaron otros 2. La familia siempre habla de la inocencia y de equivocación en estos casos. Lo importante es que los casos no se cierren sin una investigación. Nadie puede evitar que en la persecución de un grupo y un grupo que le responde a la policía mueran personas que no tenían que ver nada con eso. Eso es prácticamente inevitable si alguien se encuentra en ese escenario. Pero si algo así ha ocurrido con alguno de los que estaban ahí, eso debe aclararse, porque no es justo que una persona, además de perder la vida, pues pierda, digamos, su nombre, quede asociado a hechos delincuenciales. Buenas noches.